Muy buenos días familia, bienvenidos a otro episodio de esta serie Principios del Empresario Libre. Estamos en el episodio número 4 y hoy te traigo un contenido, un versículo muy poderoso, sobre todo que te va a ayudar a pensar de manera diferente, te va a hacer ver las cosas diferentes. Y fíjate, ¿cuántas veces has sentido tú? Eso lo viví un montón de veces, que llegaba literalmente reventado a mi casa por la noche, agotado, después de estar trabajando todo el día, 12, 13, 14 horas. Eso nos pasa a todos los que emprendemos, a todos los que tenemos negocio. Y sientes que estás cansado, sientes que ya, como diciendo, ya no puedes más, todo depende de ti, todo pasa por ti, decisiones, problemas, estrés, y tú dices, ¿de verdad que todo este esfuerzo vale la pena? ¿De verdad que este era el sueño porque yo quería emprender? Yo me acuerdo que me cuestioné un montón de cosas, un montón de veces, porque decía, joder, ¿cómo es posible, tío? Yo tenía un trabajo, lo ganaba bien y empecé a emprender en busca de la libertad, en busca de tener ese crecimiento, ganar más dinero, poder tener tiempo para mí, para mi hija. Y me di cuenta al final que tuve todo lo contrario. O sea, lo que empezó siendo un sueño se convirtió en en un infierno, literalmente. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Porque yo literalmente lo pasé y estaba tan frustrado que yo dije, yo sentía que tenía, que vine para hacer algo más, no para estar toda mi vida atendiendo mesas, detrás de una barra, sirviendo bebida o sirviendo platos de comida. Y ese dolor fue lo que a mí me llevó a cambiar, a ver las cosas de manera diferente. Porque literalmente, si no empezamos a ver las cosas diferentes, te vas a dar cuenta que por mucho que hagas, todo lo que hagas, todas las acciones que tomes, lo único que van a hacer es que tu negocio cada vez dependa más de ti. Y eso al final, cuando entras en ese bucle, te lleva a pensar que te falta algo ahí fuera. Que cuando tengas el siguiente trabajador, podrás empezar a delegar, tendrás más tiempo. Que cuando contrates a un encargado de confianza, ahora sí vas a empezar a vivir la vida que quieres. Siempre vamos postergando, creyendo que falta el siguiente cuando empiece a facturar más. Y no. La realidad es que al final yo me di cuenta que lo que yo necesitaba no era de fuera, no era el siguiente empleado, no era el siguiente, digamos, encargado o que mi negocio creciera, no. Se trató todo de empezar a crear ese rol de empresario, esa persona que yo quería llegar a ser. Porque yo mientras tanto seguía en el rol de víctima, mientras seguía actuando desde el rol de autoempleado, veía todos los problemas, siempre era por culpa de algo de fuera. Que si la situación, que si los empleados, que si los clientes, que si no sé qué, que si la zona. Y todo eso al final, mientras yo ponía mi atención fuera, estaba impidiendo que yo me ocupara de tomar, de responsabilizarme, de cambiar esa situación. Por lo tanto, créeme, ahora mismo no necesitas más información, no necesitas otro libro, no necesitas otro curso, no te falta nada de eso. Ahora mismo lo que falta es dejar de poner la atención ahí fuera y empezar a observar lo que ocurre dentro. Y eso es lo que te quiero compartir en este versículo. Lo estaba hablando esta mañana con la gente de la comunidad. Te voy a dejar por aquí también un enlace para que tengas acceso a esa comunidad. También tienes dentro de ahí una carpeta con herramientas, con recursos que te van a ayudar a crear, a tener claridad, a poder crear un equipo autónomo. Compartimos también toda la parte del software mental, empezar a cambiar la manera en la que ves las cosas, los pensamientos, para tomar decisiones diferentes. Y es precisamente lo que quiero compartirte en este versículo. Recuerda que en esta serie que estás viendo ahora, es una serie de vídeos en donde nos estamos enfocando principalmente en eso, en construir, pasar del rol de autoempleado, que está viviendo en caos, reaccionando constantemente, que vive esclavo de su negocio, y empezar a crear el rol del empresario. Ese empresario que tiene una misión, que tiene un propósito, que tiene dirección, que tiene claridad, que tiene procesos, que tiene sistemas, que tiene un negocio que al final es el vehículo
que te ayude a vivir la vida que tú quieres. Ese es el propósito. Por lo tanto, te voy a leer el versículo de hoy. El versículo es el de Mateo 11, 25 al 30. Dice: venid y descansad. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, decía Jesús. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, este versículo que compartí hoy, te voy a sacar aquí 5 principios que compartí con mi gente. Y ahora iremos desgranando qué significa ese versículo y qué quería decir Jesús ahí, llevado al contexto de los negocios, llevado al contexto de tu liderazgo y también lo puedes llevar al plano de tu vida. Principio número 1. El autoempleado busca fuera, el empresario busca adentro. Cuando Jesús dice: escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños, ¿qué quiere decir? Cuando estamos en ese rol de autoempleado, siempre creemos que nos falta algo. Eso es lo que me pasaba a mí en su día. Yo creía que me faltaba, igual empecé curso de ventas, incluso contraté un mentor, que si mi equipo, para que se motivara más, cambiar empleados. Y así lo único que estaba haciendo era viviendo reaccionando a todo lo que ocurría ahí fuera. Pero en la otra parte, el empresario cambia la atención. Empieza a observar cómo piensa, cómo decide, cómo actúa, y ahí es donde empieza a descubrir soluciones diferentes. Y esto lo estaba hablando otro día con uno de los alumnos, que él está ahora en esa fase inicial del programa donde estamos, digamos, empezando a entrenar el músculo de la atención. Recuerda que la atención es un músculo, y cuando la atención no se entrena, la tenemos contaminada por todo lo que sucede ahí fuera. Y cuando está contaminada la atención, te conviertes en un esclavo de las situaciones de fuera. Y por eso reaccionas. Cuando un empleado se pone de mal humor, te afecta. Cuando un cliente hay un problema, te afecta. Cuando la facturación sube o baja, te afecta. Vivimos con la atención puesta afuera en vez de puesta adentro. Esto fue uno de los mayores cambios que yo tuve. Cuando empecé a cambiar esa atención y empecé a mirar hacia adentro, y en vez de reaccionar empecé a decir: ok, ¿cómo estoy reaccionando yo? ¿Por qué me afecta a mí estas cosas de fuera? Vale, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo modificar para que eso no vuelva a suceder? El principio número 2. La claridad aparece cuando dejas de reaccionar. Jesús decía: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Cuando tú dejas de vivir apagando fuego, ¿vale?, empiezas a escuchar, empiezas a observar y a ver cosas que antes estaban delante de ti y no veías. Y esto no es que aparezcan de repente, literalmente, sino porque ahora tu atención, tu foco está puesto donde realmente tiene que estar. Esto lo que te va a permitir es dejar de tomar decisiones desde dentro de la caja, de la cárcel de tu negocio, que está contaminado con tu atención puesta en los problemas, y empezamos a salirnos desde fuera de la caja del negocio, tomamos otra perspectiva y empiezas a ver cosas diferentes. Ahora puedes tomar decisiones desde una perspectiva totalmente diferente. Principio número 3. El yugo del empresario es ligero porque sabe qué le corresponde. Jesús decía aquí en este versículo: llevad mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que tú, cuando vives como tu empleado, cuando quieres controlarlo todo, quieres controlar el resultado,
quieres controlar toda la parte operativa porque tú crees que mejor que tú no lo hace nadie. Ese miedo de querer controlar simplemente son miedos, inseguridades. Y al final tú te quieres responsabilizar de todo, quieres hacer 20.000 cosas y no haces nada. Terminas reventado, agotado y cargado. ¿Qué ocurre? Que cuando tú cambias la mentalidad y empiezas a actuar como ese rol de empresario, ese empresario se responsabiliza de lo único que depende de él. Lo único. Por más que te guste o no te guste, tú sabes lo único que tú controlas. Tú no controlas cómo se comporta un empleado. Tú no controlas cómo se comporta un problema que sucede con un cliente. Tú no controlas la facturación que tú vayas a tener. Ahora, lo único que tú controlas es cómo tú reaccionas ante eso. Y eso es lo que se enfoca el empresario. En lo que depende de sus decisiones, en saber liderar, en las acciones que toma. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te enfocas en eso, tu atención está dentro, es el autodominio. Tu carga sea mucho más ligera. Es lo que se refiere Jesús cuando el yugo del empresario es ligero. ¿Vale? Principio número 4. Dice, la estructura te permite decidir con calma. Esto es brutal. Esto es brutal. Porque es una de las cosas que a mí más calma me ha dado. Jesús decía, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque la estructura te permite decidir con calma. Es decir, los procesos, los sistemas, los estándares, no solo sirven para organizar un negocio. No es solo para eso. Te sirven para darte claridad y libertad, que es lo que más tú necesitas ahora en este punto en el que te encuentras. Para que tú no tengas que estar decidiendo desde el caos. ¿Vale? Porque cuando tú creas estructura, cuando tú creas procesos, ahí hay descanso. Ahora no reaccionas. No es lo mismo reaccionar que responder. Reaccionar es cuando reaccionas dominado por las circunstancias de fuera. Sucede un estímulo ahí fuera, ¿vale? Y tú reaccionas. Rompes carácter. Responder es totalmente diferente. Responder es cuando sucede ese estímulo, misma situación, misma circunstancia, y tú no rompes carácter, no reaccionas. Paras, metes un espacio por medio, piensas diferente, conciencia, y respondes desde un pensamiento diferente. Eso es lo que te permite cuando tú creas procesos, sistemas dentro de tu negocio. Principio número 5. Donde pones tu atención, determina el negocio que construyes. Fíjate esto qué poderoso. Jesús decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Cuando tu atención está fuera, lo que te decía, vives reaccionando a los problemas, a los empleados, a los clientes. ¿Y qué hace? Que cuando eso tú lo sigues repitiendo, repites ese patrón, te comportas de esa manera, al final te das cuenta que acabas construyendo un negocio por defecto. Ese negocio te domina a ti. Está construido en base a las reacciones. Es un negocio donde todo depende de ti y donde tú terminas cargado haciendo 20.000 cosas, donde las cosas salen diferentes. Un día se trabaja de una manera, otro día se trabaja de otra. Aquel fulanito tiene una manera de hacer las cosas diferentes a Pepito. Y al final son las circunstancias las que crean ese negocio. Y cuando te das cuenta, tú vives dentro del negocio siendo una marioneta emocional, reaccionando ante todo. Y aquí está la clave, que cuando cambiamos esa atención y la ponemos hacia adentro, esto lo cambia todo, porque tú empiezas a observar, a pensar diferente y empiezas a decidir desde la conciencia, que es lo que te decía antes. Empiezas a meter esos espacios por medio. Eso es carácter, eso es dominio propio, carácter. Y ahí tú dejas de construir un negocio por defecto y empiezas a construir un negocio por diseño. Creas un negocio por diseño. Es diferente, porque es donde tú empiezas a crear estructuras, empiezas a diseñar el negocio como tú quieres diseñarlo, desde el orden, desde la claridad, desde la responsabilidad, desde el control que te da el hecho de tener una visión clara,
una misión clara, de tener estructura, procesos, sistemas y donde empiezas a construir responsables. Esa es la clave de todo. Entonces, la pregunta que te dejo por aquí hoy, ¿vale? Para que me gustaría que la dejaras por aquí también en los comentarios, es dónde estás poniendo la mayor parte de tiempo tu atención, ¿vale? Si lo estás poniendo en los problemas ahí fuera, en lo que hacen los demás, en intentar controlar lo que tú no puedes controlar, o empiezas a poner tu atención hacia adentro y empiezas a darle forma a ese rol de empresario que realmente tu negocio necesita. Mira, al final, cuando emprendemos, todos queremos más dinero, queremos crecer, queremos que nuestro negocio crezca. Eso fue lo que yo hice. Pero en el fondo, ¿tú sabes para qué queremos todo eso? Para ser libres, para crear libertad. Porque cuando muchas personas que emprenden huyen de su trabajo porque tienen un jefe al que no soportan, porque hacen cosas que no les gustan, porque tienen que soportar un horario que no les gusta. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego, precisamente, eso de lo que huyen es lo que más ahora necesitan para tú crear la empresa por diseño, porque vas a necesitar disciplina, vas a necesitar dominio propio, vas a necesitar tener un jefe, un empresario líder aquí dentro en tu mente que te diga cómo tienes que hacer las cosas. Vas a necesitar procesos, sistemas. ¿Para qué? Para hacer precisamente las cosas que no te apetecen, de las que antes huías. Precisamente esas cosas son las que más necesitas para obtener resultados. Y si tú no tienes eso, al final, ¿a quién estás dando el poder dentro de ti? A ese autoempleado que, como no tiene disciplina, como no tiene dominio propio, pues se pone a hacer 20.000 cosas diferentes. Estás todo el día apagando fuego, estás todo el día reaccionando y no terminas de hacer nada concreto. Te lo digo porque yo también lo pasé por ahí. Eso fue de las cosas que me di cuenta. Y cuando tú empiezas a crear ese rol de empresario, al final empiezas a tener ese dominio propio. Y es de las cosas que te digo, es de lo que más te va a cambiar, de lo que más te va a ayudar. Porque no es tanto lo que necesites de fuera, no es tanta información, no es tantos cursos, sino es tener el dominio propio de la atención y empezar a crear esa persona. Al final, esa libertad que todos buscamos, la puedes empezar a crear ya mismo. No necesitas que el negocio crezca. Hay una receta para construir esa libertad, que es la que yo de hecho trabajo con mi equipo, trabajo con mis alumnos, que lo primero es crear orden. Lo segundo es, después del orden, tú, tienes claridad. Cuando tienes claridad, puedes empezar a responsabilizarte de aquello que tienes claridad. Y ahí empiezas a crear el control, ¿vale? Cuando tienes estas 4 cosas, ahora tienes dirección. Pero todo eso hay que crearlo. Eso no aparece por arte de magia. Es tu responsabilidad construirlo, crearlo. Y cuando tú construyes esta receta, al final, eso te da la libertad, ¿vale? Estás experimentando ya la libertad que tanto buscabas cuando empezaste a hacer crecer ese negocio. Cuando creías que el dinero te iba a dar libertad, cuando creías que un negocio más grande te iba a dar libertad. No, la libertad la empiezas a construir ahora mismo a través de responsabilizarte y de poner foco, atención en lo único que controlas. Es cuando tú empiezas a tomar decisiones sin estar condicionado por las circunstancias de fuera. Esa es la verdadera libertad y eso es lo que te va a permitir crear ese negocio que te lleve a vivir la vida que tú quieres. Eso lo puedes hacer desde ya mismo. Así que nada, familia, espero que este vídeo, que este capítulo de esta serie te haya gustado. Me gustaría que me dejaras por aquí ese like, que te suscribas, porque estamos subiendo
pues todos los días subimos un capítulo donde comparto estos principios bíblicos aplicados al mundo de los negocios, principios que nos enseña el Maestro Jesús, que fue el mayor líder que ha habido, y esto te digo, esto sirve tanto para tu negocio como para tu vida personal. Así que nada, familia, hasta aquí este episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo.